Pues bienvenidos todos los miembros del FED, ahora en 2022, en nuestro primer evento de 2022. Aquí estamos ya retomando actividades, hoy con el tema de PTU 2022, topes, excedentes e indefiniciones. Un tema por demás oportuno e importante. Y bueno, antes de iniciar también, aparte de saludar a todos, de parte del Consejo del FED, un muy feliz Día de las Madres a todas quienes nos acompañan. Ahorita parece que está nada más Ana Garza, ¿verdad? Falta representación femenina. Seguramente ahorita se incorporan. Muy bien. Celebrando. ¿Vale? Están celebrando. Sí, están celebrando. Que dijeron, hoy no trabajo. Bueno, pues como dijimos, hoy vamos a hablar de la PTU, los topes, los excedentes y las indefiniciones. Vamos partiendo de la premisa que ya conocemos de este foro, donde por el perfil de todos los que participamos aquí ya sabemos en qué consisten las reformas. No venimos a ver qué es lo que cambió, sino vamos ya directamente a los temas álgidos. Sí va a haber ahorita, Carlos nos va a dar un breve contexto, de todas formas, para ubicarnos, estar todos en la misma página. Pero vamos directo a los temas que nos interesan. Antes de iniciar, quiero también comentarles que, como dijimos, estamos ya retomando las actividades del año y hoy es nuestro primer evento, pero tenemos programado un evento para el 24, también muy interesante. Voy a compartirles aquí en un segundo. Ahí deben estar viendo en pantalla el flyer, el promocional de nuestro siguiente evento programado para el 24 de mayo. SAT Nuevo León, recaudación, fiscalización y convenios de colaboración. Va a estar con nosotros Félix Guadalupe Arratia Cruz, quien es subsecretario de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León. En estos días estaremos confirmando la hora y el lugar, ¿ok? Yo creo que entre hoy y mañana se los estaremos confirmando, pero vayan separando sus agentes, por favor. Para el 24 de mayo vamos a hablar sobre el nuevo SAT de Nuevo León. Va a ser un tema muy interesante. Muy bien. Regresando al tema que nos ocupa el día de hoy, tenemos pues dos excelentes colegas, amigos, conferencistas ya que hemos tenido en el FED, que me permito presentarles con una breve semblanza. Tenemos a Carlos Leal Isla Garza. Él tiene más de 25 años de experiencia profesional. Fue funcionario en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Nuevo León durante 3 años, asociado de una firma global durante 7 años y ya tiene 15 años como socio de Leal Isla y Horvat SC, habiendo asesorado empresas multinacionales, participado en múltiples negociaciones y representado en varios cientos de litigios ya. Es profesor de Derecho del Trabajo en la maestría en la UDEM desde 2005. Y él es licenciado en Derecho por la UDEM y tiene maestría y doctorado por la Universidad de París II. Carlos, bienvenido. Gracias. Gusto tenerte aquí nuevamente, aunque sea de manera virtual, ya pronto. Okay. Por cierto, el evento del 24 es presencial ya, ¿eh? Por eso les decimos que está pendiente nada más el lugar y la hora, pero ya es presencial de nuevo, ¿ok? Entonces, bienvenido, Charlie. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación y un gusto estar aquí con todos. Gracias. Tenemos también a Miguel Ángel Guerra Martínez, también miembro del FED. Él es contador público con maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Tiene estudios de doctorado en Ciencias de lo Fiscal en la misma institución, socio de CIN Fiscal y Legal SC, catedrático en la maestría en impuestos de la misma institución, el IE, y de la Escuela de Especialidades del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. También es miembro de la World Compliance Association y tiene 30 años de experiencia en temas laborales y de seguridad social. Si es que bueno, pues Mike, también bienvenido. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias, Gustavo. Gracias por la invitación. Muy bien, pues si quieren iniciamos. Charlie, te doy la palabra para que empieces con un breve contexto sobre el tema. Muchísimas gracias nuevamente. Voy a compartir una breve presentación que nos va a servir nada más para recordar las cosas que ya todos sabemos, para ubicar un poquito en el contexto. Como bien definieron ustedes el título de esta sesión, que me parece más que óptimo,
PTU 2022, topes, excedentes e indefiniciones. ¿Por qué? Porque pues hay muchas dudas, hay muchas cuestiones que pues han generado interpretaciones diversas y pues vamos a tratar de discutir al respecto aquí. No necesariamente vamos a tener la verdad absoluta, creo yo, porque son temas que no han sido definidos por la autoridad, pero sí seguramente vamos a poder compartir puntos de vista para enriquecer los criterios que cada uno tengamos. Bueno, como sabemos bien, pues hubo una reforma el año pasado y entre otros temas que no fueron menores, el tema de la subcontratación, también se incluyó el tema de la PTU. Sabemos el contexto y nada más para ubicar un poquito por qué surge esta disposición que vemos aquí en pantalla. Recordemos que pues, muchas empresas venían operando con una modalidad de outsourcing, pero también otras tantas tal vez con la modalidad de insourcing. Es decir, que pues contrataban al personal a través de una entidad distinta, pero del mismo grupo. Y entonces, pues eso tenía como objeto y efecto controlar de alguna manera la PTU a pagar, ¿no? Porque pues prácticamente se cobraba un fee con base, pues básicamente en el costo de la nómina más algún markup y sobre eso versaba la PTU. Entonces, cuando viene el tema de acabar con ese modelo que pues modifica los artículos 12 a 15. Ay, gracias. Creo que está, hay que poner por ahí algún mute. Pues básicamente lo que ocurre es que muchos empresarios levantaron la mano pues directamente con el presidente, diciéndole, si no modificamos las disposiciones en materia de PTU, puede llegar a haber consecuencias pues desequilibradoras para algunas empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues simplemente vas a trasladar al personal ahora sí a la empresa que opera el negocio y esta sí va a tener que repartir PTU y podría llegar a generarse pues un pago inhabitual y eventualmente desproporcionado de PTU. Como venía pasando en empresas que sí tenían al personal directamente en su propia nómina, ¿no? O sea, porque no era una generalidad el tener el insourcing, o mucho menos el outsourcing. Había empresas que venían pagando su PTU y bueno, pues venían pagando, pero las que no, dijeron, necesitamos establecer alguna regla porque si no, esto nos va a afectar. Y pues bueno, sabemos que en muchos casos se ve a la PTU como un impuesto adicional. Sabemos también que la Constitución prevé la obligación de pagar PTU e incluso también la Ley Federal del Trabajo, pero no establece el porcentaje. El porcentaje lo fija una comisión nacional mixta. En los últimos ya 30 años ha venido confirmando el 10%. Incluso hace creo que un par de años se volvió a ratificar el 10%, pero podría ser menos o más. Entonces, el tema es que muchas empresas dicen, oye, si yo ya tengo que pagar impuestos, si tengo que pagar impuestos sobre dividendos, etcétera, y luego además tengo que pagar el 10% de mi utilidad, pues se me puede llegar a salir de foco el negocio, ¿no? Y entonces viene la negociación con el Ejecutivo Federal, ¿no? Sabemos bien que el presidente tiene ahorita el poder suficiente como para ser la voz del Congreso en materia de reformas legales, y por eso es que negociaron directamente con él. Y pues empezó el toma y daca de establecer un tope de 1 mes, y él decía, no, pues es muy poco, y 5 meses, y digo, eso es lo que escuchamos de la prensa. A mí en lo personal no me tocó intervenir, no sé si alguien de aquí del foro, pero al final de cuentas, en ese toma y daca llegaron a un punto donde dijeron, bueno, ok, que sean 3 meses como tope, independientemente de lo que pudiera generarse, que sean 3 meses. ¿Para qué? Pues para que haya una certeza para los patrones que, pues de otra forma, a lo mejor terminarían pagando muchos más meses, ¿no? Insisto, como ocurre en algunas otras industrias donde el personal sí está directamente contratado. Y justamente por eso es que dijeron, bueno, muy bien, vamos a establecer este tope, pero ¿qué pasa con los que ya venían generando PTUs más jugosas que 3 meses? Dijeron, no, bueno, los que ya venían generando, esos hay que respetarles lo que ya venían generando, porque si no, pues sería reducirles sus derechos, ¿no? Si ya venían generando 5 meses en promedio y ahora estableces un tope de 3, pues iría en contra de derechos que se han venido adquiriendo.
Y entonces por eso es que crearon esa doble modalidad. Decir, bueno, 3 meses o el promedio de los últimos 3 años, lo que sea más alto, eso es lo que se aplica. Y esa es la razón de la redacción de esta fracción, ¿verdad? Que como todos la vemos, pues el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo. Aquí cada palabra puede llegar a ser relevante. El monto como límite máximo 3 meses del salario del trabajador. Y todo esto lo estoy remarcando y ahorita vamos a ver por qué. O el promedio de participación recibida en los últimos 3 años, que también aquí vemos que hay una regla ambigua en una guía que publicó la Secretaría del Trabajo, pero bueno, participación recibida. En los últimos 3 años no dice recibida por quién, pero podríamos intuir que por el propio trabajador, aunque la guía da una luz distinta, pero bueno. Y luego se aplicará el monto que resulte más favorable. Muy bien. Y entonces aquí la primera duda que nos surgió a todos fue, bueno, ¿cómo definir ese límite máximo? ¿Verdad? Porque dice límite máximo 3 meses del salario del trabajador. Y entonces surgieron 2 interpretaciones posibles, cada una con muchos adeptos y con argumentos en torno a cómo entender ese tope. Y entonces, por un lado, están los que dicen que deberá seguirse la regla que ya existía del sindicalizado o de planta más alto, elevado un 20%, pero también otra interpretación, que es la del salario base. Veamos rápidamente una y otra y luego ya para discutir. El del sindicalizado más alto, pues bueno, sabemos que existía ya la fracción 2 del mismo artículo 127, que te dice, la fracción primera te habla de los directores, administradores y gerentes generales, no participarán. Y luego la fracción 2 empieza diciendo, los demás trabajadores de confianza sí participarán, como diciendo, estos no, pero estos sí. O sea, esa es la secuencia lógica de las fracciones 1 y 2, ¿no? Esos sí van a participar, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponde al del sindicalizado más alto, o si no hay sindicato, al de planta más alto, entonces se considerará este salario, o sea, ese que el sindicalizado por 20%, aumentado en un 20% como salario máximo. Esa es la regla que ya existía. Y bueno, para no entrar tanto al análisis, pero nada más para recordar que esta regla tenía como razón de ser, y sigue teniendo eventualmente, evitar que el pez grande se coma al chico, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay gente que tiene un salario muy alto y se le paga conforme a su salario, pues eventualmente podría absorber un porcentaje mayor de PTU respecto de quienes ganan menos. Por eso es que se estableció este salario tope, para que no, o sea, si es uno de confianza que gana menos que ese tope, pues bueno, se le paga con su salario. Pero si gana más que ese salario de referencia, entonces se le topa. El objetivo, insisto, ha sido evitar que haya una desproporción entre lo que reciben unos y otros. Y luego, pues bueno, esa es hasta donde yo conozco la referencia principal de quienes entienden que se debe pagar esos 3 meses conforme a esta regla, independientemente de cualquier otra situación, ¿no? O sea, ellos, en un ejemplo entonces, si una persona gana, digamos, 50,000 pesos al mes, en lugar de pagarle 3 meses eso, o sea, 150,000, más bien tomarían el salario del sindicalizado más alto, vamos a decir que fuera 10,000 pesos para hacer un número fácil, y que entonces elevado se fuera a 12, entonces sería 12,000 por 3, 36,000 como tope. Bajo esta primera interpretación, así lo entenderían, son 36,000 y no 150,000. Luego viene la otra corriente de interpretación que habla de que se entienda más bien el salario base del trabajador. Y aquí, pues bueno, hay varias formas de interpretar. De hecho, yo me adhiero a esta última. Sé que no es lo que muchas veces las empresas quieren oír, pero es lo que yo entiendo. Y bueno, a lo mejor después de esta sesión cambiaré de opinión, pero hasta el momento no he encontrado una razón para entenderlo distinto. Me regreso muy rápido nomás porque la primera razón por la cual yo entiendo es esto, simplemente porque dice, tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador. O sea, no establece una regla distinta, simplemente establece el salario del trabajador. No se remite
a la fracción 2, sujeto a la condición prevista en la fracción 2, simplemente dice el salario del trabajador. Y hay un principio de derecho que dice que donde la ley no distingue, el intérprete no debe distinguir. Esa es una primera. La segunda es la definición que nos da la propia ley en el apartado de PTU de lo que se entiende por salario. Nos dice el artículo 124, para los efectos de este capítulo, se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. Y ya sabemos que lo dice en el contexto de restringir la definición del artículo 84, que ahí sí te incluye prestaciones. Aquí lo acota a la cuota diaria. Pero aún así te da una definición. Entonces, si lees la fracción 120, fracción 8 del monto del salario del trabajador y dices, bueno, ¿pero qué es salario? El propio artículo 124, que está en el mismo capítulo, te dice, sí, por salario se entiende lo que reciba cada trabajador. Entonces, te sigue confirmando esa interpretación. Y luego, pues, la que de alguna manera viene a rematar esta cuestión es que el famoso artículo 18, ¿no? El principio indubio pro operario. En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2 y 3, que hablan de la justicia social, del equilibrio, principios generales del derecho del trabajo, que ya de por sí dan un cimiento, pero luego además te dice, en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Y parecería que por ahí se quiere ir la Secretaría del Trabajo en la guía que publicó recientemente, porque aunque no dice cuál de las dos interpretaciones es la correcta a los ojos de la Secretaría, sí dice en 2 ocasiones en la misma guía que no hay que perder de vista que la interpretación debe ser la más favorable al trabajador. O sea, parecería querer decir subyacentemente que pues para ellos es lo correcto. Yo creo que no quiso pelear con el sector empresarial o confrontarse. Y además, pues bueno, ¿qué valor jurídico tendría esa guía? Habría que ver, yo creo que ninguno, pero creo que esa es la referencia. Y ya voy a terminar para que podamos discutir. El segundo punto es qué sucede con el excedente, que es otra de las dudas. Digo, es nada más así las más generales. Hay muchísimos más temas que ahorita Miguel Ángel estoy seguro que va a abrir. Pero nada más para abrir boca. ¿Qué sucede con el excedente? Aquí, bueno, si nos vamos otra vez a la razón de ser de los topes, se supone que el objetivo es que el patrón no tenga que pagar eventualmente todo el PTU, pague con los topes. Entonces, en mi ejemplo, vamos a suponer que la PTU de repartir fueran, voy a poner un número muy grande, 50 millones. Y que fueran 100 trabajadores y que del gran total, ya habiéndoles aplicado incluso el salario de cada quien, fueran 150,000 pesos para el ejemplo que puse y así, ya sumado todo, la cantidad a pagar fueran 13 millones. ¿Qué pasa con el resto, con los 37 millones que sobran? Pues realmente esa cantidad ya no es una cantidad repartible. Y aquí nos iríamos al 122, último párrafo, que dice, el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. Yo lo veo como algo lógico, pero sé que ha sido un tema discutido. Aquí, bueno, para empezar es lógico, pero además gramaticalmente en la forma en la que está expresado también se obtiene la respuesta. Dice que no sean reclamadas cuando sean exigibles. Y aquí entonces la pregunta es, ¿esos 37 millones son exigibles? Yo pienso que no, porque ya les estás aplicando el tope de los 3 meses. Ya no son de nadie. Ese dinero ya no es exigible. Y si no es exigible, entonces se agrega, no tiene que agregarse a la utilidad del año siguiente, porque no sigue esa regla. La regla es únicamente para las que eran exigibles y no fueron reclamadas. Es decir, en mi ejemplo, los 13 millones. Alguien de esas personas del ejemplo no cobró, no reclamó, no se acercó a un ex empleado y le pasó el año de prescripción y no reclamó. Bueno, esa utilidad no fue exigida, no fue reclamada, pero sí era exigible, esa sí se agrega al siguiente año. Pero los 37 millones que no eran reclamables ni exigibles, esos ya son del patrón. Y ahí ustedes verán la parte fiscal de cómo se da el tratamiento a ese excedente. Pero
Pero desde el punto de vista legal laboral, yo no lo veo como algo exigible. Y además, y por eso les decía que yo lo veo como una interpretación, pues, simplemente directa de la lectura de la fracción, pero además lógica. Porque si el objetivo del tope fue justamente evitar que el patrón de todas formas tuviera que pagar toda la PTU, pues a nada útil llegaría que hubiera que agregar al año siguiente. O sea, es nada más darle vueltas al mismo tema, ¿no? No es ese el objetivo del tope. Y por último, bueno, la regla de prescripción, que como todos sabemos, cuando no hay una regla especial, se aplica la regla general, que es de que las acciones de trabajo prescriben en un año. Y aquí, nada más para el tema de la contabilización, nos dice contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. Y entonces, aquí la jurisprudencia lo que ha dicho es que la exigibilidad de la PTU va enfocada en el momento en que sea determinada en cantidad líquida la suma asignada a cada persona. Y esto ocurre cuando la comisión mixta de reparto de utilidades determina cuánto le toca a cada quien. Porque mientras eso no se realice, entonces no está determinada la PTU. Y mientras no esté determinada la PTU, acorde a estos precedentes de jurisprudencia, entonces no empieza a correr el año. Por eso es importante que, no nada más por eso, pero además para temas de cumplimiento, porque luego si llega un inspector, pues es una de las cosas que pide revisar el acta constitutiva de la comisión mixta y la determinación de las cantidades, pero esa es la razón por la cual a partir de ese momento empieza a correr el año. Y si no se reclama en ese año, entonces ahí sí, pues ya prescribe la acción del trabajador. Eso es nada más para abrir. Déjenme. Oye, Carlos, mira, si puedes volver a compartirlo. Yo quisiera que iniciemos con un punto aquí. Yo este punto particular ya lo he discutido con Mike, ya lo analizamos hace semanas o un mes, no recuerdo. Mira, puedes poner otra vez el 127 fracción octava. Claro. Y aquí el punto es el siguiente, es una posible interpretación, o bueno, pues una interpretación finalmente. A lo mejor que no va a ser la de la generalidad, pero para ver qué opinan sobre este punto. Dice, la fracción 8 octava del 127 dice que el monto de la PTU, el monto de la participación de utilidades tendrá como límite tal cosa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero se refiere al monto de la PTU. Entonces, aquí la pregunta es la siguiente. Este tope, y al margen ahorita de la mecánica que tendríamos que seguir para uno u otro criterio, pero este tope se hace en la individualización, o sea, ya una vez individualizados los montos, o el tope es de la base de PTU, es decir, a lo mejor te estoy sacando un poquito de donde, si yo determino mi 10% de la base, mi 10% de la utilidad fiscal, más los ajustes ahí, ok, ese monto es el que debe estar topado a 3 meses de salario y de los últimos 3 años, claro, del salario de la masa salarial, no de un salario, es de toda la masa salarial de los últimos 3 años, perdón, de 3 meses o el promedio, y el promedio de la PTU de los últimos 3 años. O es al final del procedimiento ya que está individualizado. Esto lo planteo porque cuando sale el evento donde habla Salafranca, y explica, pareciera dar a entender que el tope se hace en la base y no en la individualización, por los conceptos nuevos que surgen ahí que surgen ahí que no están en la ley, ¿verdad? Entonces, no sé, a lo mejor te lo estoy soltando así de golpe, pero no sé, ¿has oído esto antes, Carlos, o no? Y en tu caso, ¿cómo lo ves? Yo no lo he escuchado, pero siguiendo la secuencia lógica de lo que explicaba, básicamente la discusión fue establecer un tope conforme a la experiencia. ¿Y la experiencia en qué se basaba? Pues, ¿qué es lo que venía recibiendo alguna persona en empresas que ya venían pagando PTU? Porque, o sea, de alguna manera cuando hablaron con el presidente los principales directivos de empresas o dueños, utilizaron meses de salario como referencia, refiriéndose a lo que han venido pagando ya take home, o sea, lo que le han venido dando a cada persona, ¿no? Oye, pues en esa empresa se llevan 6 meses, en serio, y en aquel banco se llevan 5 meses. O sea, siguiendo esa lógica,
parecería que no estaría reflejándose en este tope el pretender aplicar una mecánica distinta a eso que se discutió. Y yo sé que a lo mejor no lo podemos tomar como la intención del legislador, ¿verdad? AMLO no es ningún legislador, pero al final eso es lo que subyace de lo que se discutió, de lo que se entendía. Ahora, se le pueden encontrar múltiples formas de interpretar, definitivamente, y esa podría ser una, no lo niego. Habrá que ver al final qué es lo que decide la autoridad. A mí sí me hace mucho, me da mucho contexto eso que les acabo de decir, y desde luego también pues el tema del artículo 18, ¿no? O sea, ¿tienes dudas? Lo que más favorezca al trabajador es lo que debe prevalecer, o sea, porque aquí no es un tema que esté claro. Si estuviera claro, pues no habría duda. Estaríamos, no estaríamos aquí en este evento, ¿no? Y entonces, desde el momento en que ha generado duda, se activa el artículo 18. Bueno, y fíjate que aquí más que, bueno, habría que ver si es algo que favorece más al trabajador o no, pero la verdad es que el cálculo de esa manera sería mucho más simple. El cálculo desde el punto de vista del patrón, desde el punto de vista del sistema, sería un cálculo mucho más simple, que esté topada la base y hace el reparto, hacer el tope ya al final, que implica mucho más variables. Mike, ¿tienes algún comentario sobre esto? Estás en mute. Listo. Sí, yo estoy un poquito, así como lo hemos comentado la ocasión anterior, un poquito más con el cargado a la opinión técnica del licenciado Isla. Es decir, todo el proceso del cálculo de la PTU queda básicamente igual. Lo único que se le está agregando con esta reforma, a reserva de las indefiniciones del doctor Salafranca, lo único que se le está agregando, al menos en el texto legal, pues es que una vez que determines esa PTU que ya venías determinando desde hace ya muchos años, a ese cálculo le establezcas topes. Como bien decía el licenciado Isla, esto obedeciendo a este acuerdo entre el sector empresarial y el gobierno de restringir el pago de el pago de esta cantidad en razón de que estaba subcontratando y ahora voy a tener que hacer el reparto completo. Claro que eso en términos laborales también ya era una injusticia, pero esto podría desfinanciar. Y en el tema del Tratado de Libre Comercio también, de la competitividad que se tenía con empresas americanas, decían, bueno, es que en Estados Unidos y en Canadá no pagan PTU y entonces lo vamos a absorber nosotros. Considero que los que más hacen este reclamo pues serán algunas maquiladoras que en efecto tienen o tenían contratado básicamente a todo su personal por subcontratación. Entonces, yo lo que analizo desde un principio este cambio es eso, simple y sencillamente le están agregando una fracción nueva que topa lo que yo ya había estado calculando en años anteriores. Sin embargo, en el tema de las indefiniciones que se dan a partir de la publicación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de este escrito, y las otras que comentó en una conferencia, no recuerdo si fue con la NADE o con la Canacintra, no recuerdo con quién fue, el señor Salafranca da a entender esto que estás comentando, Gustavo. Porque al parecer el tope es sobre la base, y no nada más el tope de estos salarios, sino también el tope de los 3 meses de pago, que decía, no, bueno, es que si la empresa ya pagó 50 millones, 30 millones y 45 millones, pues de eso sacas el promedio de los 3 años y eso es lo que vas a topar. Entonces, pareciera que estaba topando la base y no la cantidad de entregar al trabajador. Yo aquí voy de acuerdo con Isla en el sentido de que el 127 me dice, ¿cómo le voy a entregar al trabajador? O sea, yo ya hice la separación del 10% de mi renta gravable y lo que voy a hacer ahora es la repartición a cada trabajador. Y ahí es donde el sector empresarial dijo, no, pues yo no tengo ningún problema en repartir el 10%, sacar un 10% y repartirlo, lo que no quiero es repartirlo todo, porque me voy a desfinanciar. Y considero que ahí viene el tope, pero como sí, o sea,
sujeto a interpretaciones. Otra indefinición que hace, pues es que podías entregar el PTU completo. Oye, si quieres entregarlo todo, pues yo no te restringo. Ahí el problema, entonces empezamos a generar derechos a los trabajadores, y el día que no lo quiera entregar todo y que me quiera pegar a lo que estrictamente está establecido en la ley, pues voy a tener problemas, independientemente del efecto fiscal que pudiera tener esto y del efecto en las cuotas de seguridad social, ¿no? Que sin que esté escrito, pues el criterio del IMSS siempre ha sido lo que rebase de esa entrega legal o esa entrega que se hace en base a la Ley Federal del Trabajo, pues debe integrar el salario base de cotización. Y una cosa que también me llama la atención en estas indefiniciones es que ya sea en la entrevista o en el escrito, dice que en ningún momento, y esto se me hace fuera de razón por completo, bueno, todo se me ha hecho fuera de razón, dice, esta reforma no pretende bajo ninguna circunstancia perjudicar a los trabajadores. Y tú, Chihuahua, pues entonces, ¿por qué lo topas? Si no querías perjudicarlos, entonces lo dejas como estaba y todos felices. Entonces, claramente, aunque ellos lo digan que no, claramente el tema es topar el ingreso del trabajador a PTU. ¿Sí? A lo mejor lo hacen como buena publicidad. No, yo no quería perjudicarte. La intención no es perjudicar. Pero la realidad es que en el beneficio del sector empresarial, sí vamos a ver un perjuicio, entre comillas, en el trabajador porque ya su PTU va a estar limitada. A pesar de que te van a la parte más elevada, a final de cuentas, en el transcurso de los años se va a empezar a ver un menoscabo en el ingreso del trabajador en ese sentido, y obviamente considerando que yo lo vería, para efectos prácticos puede ser beneficio al trabajador, porque la mayoría de los que estaban en una outsourcing, pues no recibían PTU. Correcto, Entonces, correcto. en ese sentido, llevan más dinero ahora. Está levantando la mano Carlos. Sí, Charlie Ramírez Larsen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo quisiera abondar o hacer una pregunta respecto de esto último que se está comentando y de las, digamos, preconclusiones a las que han llegado, con las cuales estoy de acuerdo, tanto en la parte de que es el salario base, el parámetro para los 3 meses, como las otras cuestiones que se han comentado. Al principio comentabas, tocayo Carlos, que las palabras utilizadas son muy importantes. Yo estoy de acuerdo con eso. Y aquí en la fracción octava del artículo 127, utiliza el término límite máximo. Un límite máximo en una concepción lógica, pues es como, pues es el tope, ¿no? Ya arriba de eso ya no hay nada. Entonces, en relación con esto último que se comenta, en donde en las guías de la Secretaría del Trabajo dice, no, ¿sabes qué? Pues si tú quieres pagar más del tope, tú lo puedes pagar y no pasa nada. Yo tendría mis reservas que eso que se paga en adición a ese límite máximo siga siendo PTU. Porque si precisamente la fracción octava te dice que el monto de la PTU no podrá exceder de determinada cantidad una vez que se apliquen estos topes, pues pareciera ser que lo que excede ya no es PTU. Y esto va muy de la mano con lo que explicabas en el sentido de que ya no es una cantidad exigible. Si fuera exigible, pues sería una cantidad que se suma al año siguiente en caso de que no sea reclamada. Si no es exigible, pues entonces no es un derecho. Y si no es un derecho, pues tampoco es PTU. No sé si pudiéramos abondar un poco respecto a ese punto, dado que también es un tema que ha sido muy polémico a raíz de las publicaciones de la Secretaría. Mira, yo ahí coincido, Carlos, en el tema de la cantidad exigible. El artículo está haciendo referencia a algo que ya había comentado el licenciado Hilda, que es, yo hago un cálculo de la PTU, considero trabajadores que estuvieron en mi empresa y que están en mi empresa,
porque al final de cuentas todos generaron el derecho, y hago la citación, hago la publicación, se corre la voz de que estoy entregando utilidades, se acercan, obviamente, o le pago a mis trabajadores, y va a haber otro tanto de trabajadores que ya no están conmigo, que no van a ir a reclamar. Esas cantidades que no reclaman esos trabajadores, y que, como bien comentabas, ya se generó el derecho, esas son las cantidades exigibles que, si no fueron cobradas, se tendrían que añadir a la PTU del siguiente ejercicio. El resto de la utilidad que no se entregó en virtud de los topes, en virtud de las limitantes, esa cantidad, para efectos fiscales, pues va a ser una utilidad fiscal. Como pasa en los términos de las empresas que entregan solamente 30 días de salario, estas empresas que establece se me fue el artículo, pero se establece una cantidad límite, también una cantidad máxima de 30 días. ¿Qué pasa con esa cantidad de 30 días? Pues se reparte a los trabajadores, y el resto de esa utilidad o de ese 10% pasa a ser una utilidad fiscal. Entonces, el antecedente al menos para tener una referencia de esto que comentas, yo creo que sí lo tenemos en estos casos. No sé, licenciado Isla, ¿qué opinión tenga al respecto? Sí, creo que es un buen punto, muy interesante el que planteas, tocayo, pero sí coincido con Miguel Ángel. Aquí el tema es el origen del concepto y si ese concepto evoluciona al momento de aplicar los topes, o si sigue siendo lo que era. Porque su naturaleza de origen es ser reparto de utilidades. Y esa utilidad es determinada fiscalmente. O sea, tú haces tu declaración de impuestos y ahí determinas la utilidad y entonces tienes que repartir el 10%. Estamos ante utilidad. El tema es si tiene el patrón obligación de repartirla o no, pero en sí misma es su utilidad. Ahora, si el patrón, porque así lo decide, prefiere no autoimponerse esos límites que establece, como bien decías tú, el límite de 3 meses, y dice, no, ¿sabes qué? En mi ejemplo, yo sí voy a repartir los 50 millones. Sé que me podría haber topado en 13, pero yo los voy a repartir completos. ¿Qué es lo que está repartiendo? Está repartiendo su utilidad. Porque, ¿cómo llegó al número de 50 millones? Pues porque se aplicó el 10%. O sea, no deja de estar repartiendo la utilidad. Lo que pasa es que está desactivando una regla que le beneficia eventualmente, ¿no? Y que va a beneficiar a los trabajadores implícitamente porque pues, les va a tocar más dinero a cada uno. Pero eso no desnaturaliza lo que está cumpliendo. Él está pagando una utilidad. Ahora, y ahí sí yo no soy especialista en derecho fiscal, eso se lo dejo más a ustedes. El hecho de que haga eso y que él diga, no, yo sigo pagando la PTU, simplemente estoy excluyendo la aplicación del tope establecido en la fracción 8, pero estoy pagando PTU. ¿Eso podría ser suficiente para argumentar algo fiscalmente? Tal vez no. Yo creo que lo que decía Miguel Ángel, a lo mejor para el IMSS va a decir, bueno, pues llámale como quieras, pero le estás dando un dinero extra y eso ya me lo integras. Creo que podría ser debatible porque al final de cuentas, insisto, la naturaleza en sí misma es de que sigue siendo una PTU nada más sin aplicarle un tope. Eso hace, el tope hace que cualquier excedente constituya ya no repartir una utilidad. Yo creo que no, porque sigue siendo la utilidad lo que está repartiendo. Pero bueno, es discutible. Sí, totalmente, porque ahí la cuestión, un poquito como, yo lo veo un poquito diferente en esa parte. O sea, ahí la cuestión es, la regla para el cálculo de la PTU como tal cambió a raíz de la reforma. O sea, tradicionalmente era el 10% sobre la utilidad, pero ya no podía seguir siendo el 10% sobre la utilidad cuando desapareció la subcontratación. Entonces lo que se dijo es, ok, va a ser el 10% de la utilidad, pero topado a
3 meses de salario o el promedio de los 3 últimos años que le hayas pagado PTU. Naturalmente, pues eso es algo que se tiene que determinar por cada uno de los trabajadores. No puede ser sobre una masa global. Habrá algunos que los 3 meses sea más beneficioso que los 3 últimos años, etcétera. Entonces, a mí lo que me parece, siguiendo la secuencia lógica de todas las ideas que han dado y lo que establece la propia ley, es que el cálculo de la PTU no se agota con la simple aplicación del 10% a la base gravable, por llamarlo así, o a la base de la misma, sino que una vez que se hace esa aplicación, se tiene que identificar por cada trabajador cuánto le tocaría aplicando la fórmula del 50% en función de la antigüedad y el 50% en función de los salarios con los topes que ya se comentaron. Y después de eso, aplicar estos nuevos topes para entonces sí determinar cuánto es lo que pueden exigir. Porque como todo derecho, pues es correlativo a una obligación. Entonces, de manera natural, el cálculo de la PTU no se agota con la simple aplicación del 10%, sino que esa es como una primera sábana, pero luego todavía hay que ver por cada trabajador cuáles son los límites y al final va a quedar digamos que un cálculo final. Ese cálculo final es lo que ahora sí es PTU. Lo que esté por encima de ese cálculo final y que pudo haber sido conforme a la legislación anterior antes de los topes, eso ya no es PTU al ya no ser exigible. Sería un poco raro que pudiera entregarse a título de PTU algo que el trabajador no puede exigir. Pareciera ser que es más bien como una especie de bono, una especie de retribución adicional, una concesión graciosa por parte del patrón y no propiamente un concepto como lo entendemos de la PTU, que naturalmente pues tiene repercusiones tanto en materia fiscal como de seguridad social y todo ese tipo de temas, ¿no? El punto que comentaba aquí los funcionarios de la Secretaría del Trabajo, y no lo digo como justificación legal, sino digamos que en su conceptualización de este asunto, es que en la medida en que estuviera estipulado en los contratos de trabajo, en los contratos colectivos o individuales, que se iba a exceder de ese tope, que en esa medida sería considerado PTU. Repito, no estoy diciendo que sea la justificación legal porque no es lo que la ley dice, pero digo, para entender el contexto en el que se dijo eso, ¿verdad? Entonces, Claro. pues ese es un punto, por supuesto, que está ahí. Ahora, volviendo al tema de los, que ahorita quedó al inicio, Carlos, que faltó que Miguel nos comentara algo de su criterio sobre hablando del parámetro de los 3 meses de salario. Carlos, expusiste que un criterio es tomar el salario de los trabajadores de confianza topado al 20% adicional del trabajador sindicalizado más alto o equivalente de planta. Y la otra es, no, simplemente es el salario como tal sin un aumento del 20%. Están los dos criterios. Miguel, no sé si quieras comentar algo en ese rubro en particular. Sí, claro. Como lo comenté ahorita, el cálculo que me están variando, y tal vez ese es lo único que coincido con la guía comentada, es que la guía establece, y solamente la cito porque coincido, ¿verdad? Nada más en ese punto, la guía establece que el cálculo, todo, sigue igual. O sea, que no ha cambiado absolutamente nada, que nomás se le están agregando topes. En ese sentido, en mi punto de vista, el cálculo o la base para aplicar la PTU sería la cuota diaria, los términos que comentaba ahorita el licenciado Isla. Y para los trabajadores de confianza, estos trabajadores que tienen, que establece el 127, fracción primera, dice, los directores, administradores y gerentes, esos no entran. Más sin embargo, te dice, bueno, los demás trabajadores de confianza, eso sí. Entonces, a esos de la cuota diaria se les agrega o se les aplica esta mecánica y entonces tenemos dos, para efectos del cálculo, es lo que veníamos haciendo anteriormente. Trabajadores sindicalizados, su cuota diaria, trabajadores de confianza, su cuota diaria, sin que exceda del 20% del nivel más alto del sindicato. Eso en términos generales. Aplicar
de manera general, creo que eso fue lo que entendí, que uno de los criterios que había comentado el licenciado Isla y que creo que comentó que no estaba muy de acuerdo, aplicarlo de manera general, el tope de la cuota diaria más el 20% del más alto, pues estaríamos también saliéndonos de la normativa original y dando un poco más de PTU a los trabajadores en los términos de lo que se venía considerando en años anteriores. Entonces, yo considero que aplicando estrictamente la norma del 127, el tema de incrementar el 20% a los trabajadores de confianza es solamente para esos trabajadores que no están considerados en la fracción primera, o sea, los demás trabajadores de confianza que no son los directores, administradores y gerentes generales de las empresas. No, de acuerdo, Mike, pero en el tema de cuando vas a calcular los 3 meses de salario como límite máximo, ¿qué salario agarras para calcular los 3 meses? La cuota diaria de los trabajadores sindicalizados, pero si son de confianza, la cuota diaria con el tope que se le que venga, o sea. Ok. Ahí es una combinación como se venía haciendo antes, pero no tomo un salario base de un trabajador de confianza o del máximo trabajador sindicalizado más un 20%. Pues ese sería para ciertos trabajadores, sobre todo los de confianza que tengan más ingreso que el trabajador sindicalizado de más alto sueldo. Sí. Solamente para esos. O sea, en este sentido, considero que la mecánica no cambia en absoluto en ese sentido tampoco. Sigue siendo la misma, porque aplicar el otro, pues estaremos saliéndonos de la norma, aunque si bien vamos la recién agregada fracción habla del límite máximo de 3 meses del salario del trabajador. No habla del promedio, no habla de los trabajadores de confianza, habla del trabajador de manera específica. Entonces, cada uno de los trabajadores tendrá un tope de 3 meses distinto. Y otra de las indefiniciones en el tema que dijo este señor y que viene en la guía, pues es que se podría hacer hasta por categoría. Tal vez por ahí viene la pregunta, Gustavo. No, si quieres, ahorita vamos a hacer. Ahorita ves esa parte. Pero a ver, Carlos, ¿querías complementar algo en este punto del tope de 3 meses de salario? Sí. Creo que estamos en coincidencia con Miguel Ángel. Finalmente, yo como lo veo de una manera tal vez demasiado simplista, es que todo lo que se venía haciendo, hay que seguir haciéndolo. O sea, no cambia la mecánica para calcular, eso es como yo lo entendería, pero creo que a lo mejor hay muchos más matices. Lo que nos viene a cambiar la fracción 8 es que ya una vez que determines cuánto le toca a Juan, a Luis y a María, sobre eso, sobre esa cantidad final que le vaya a tocar a cada uno, aplicas el tope de 3 meses del salario de Juan, de Luis y de María, independientemente del puesto que tengan, si es gerente de finanzas o si es supervisor o si es un operario. A ver, ¿y consideran que ese es un criterio generalizado o sí encuentran que hay discrepancia de criterios? Es decir, que para esos 3 meses debes de tomar el salario topado por el 20% del desindicalizado. Yo no lo veo así. Yo veo que cada quien debería de ser con el tope de su salario, porque así es como lo leo yo. O sea, 3 meses del salario del trabajador. No, de acuerdo, pero es decir, digamos, en la práctica, ¿ustedes encuentran que hay esas dos interpretaciones? Yo he visto más lo que yo sostengo, digamos, que lo contrario. Sé que, por ejemplo, bueno, no sé, he escuchado, porque hay algunos clientes que me han preguntado sobre este tema, que entiendo que Coparmex, por ejemplo, ha argumentado en sentido de que sí debería aplicarse el tope del sindicalizado más el 20%. No, yo no he escuchado a Coparmex decirlo, pero alguien me comentó. Sé que en su momento, porque esto, pues desde que salió la reforma el año pasado, empezaron a surgir opiniones de despachos y sé que hubo un grupo importante de despachos que se perfilaba más en ese sentido que en el de los 3 meses de cada trabajador. Pero también hubo otro segmento importante en este último sentido. Ya en la aplicación práctica, a mí no me ha tocado en ninguno de mis clientes que esté aplicando con el tope del 20%.
Sabes, Gustavo, a mí, yo he visto mucho la pregunta, Sí. si se agrega el 20% en el tope, pero más enfocada a estos trabajadores de confianza. Sí, sí, claro. Es decir, a estos trabajadores de confianza que tradicionalmente les hago este tope con el 20% adicional, se lo hago sobre salario, sobre su cuota diaria, o sea, borro eso que estábamos haciendo, o lo hago con el 20%, su tope personal. Sí, sí, exacto. Entonces, la respuesta es, siguiendo la misma mecánica, haces el cálculo con el tope. O sea, para ese trabajador de confianza es su cuota diaria más el 20%. Más bien, perdón, el salario del trabajador sindicalizado más alto más el 20% será el tope para esos trabajadores de confianza, porque entonces sí los estarías poniendo... Para calcular. Y luego ya del resultado, lo que te dé, ahí le fijas el tope de 3 meses de su salario. Pero entonces, sí vi mucho la pregunta, Gustavo, a lo que le comentas ahorita a Liquidla. Sí vi mucho la pregunta, pero en ese sentido, para los 3 meses, ¿también le aplico ese pequeño, ese tope del 20%? Ese es el punto, precisamente. Es decir, si no, punto, o sea, claro. ya me determinaron mi PTU. Ahora voy a calcular los 3 meses de mi salario. Mi salario es de 200 pesos, pero topado es de 120. Entonces, ¿esos 3 meses lo voy a hacer con 200 o con 120? Ese es el punto. Ahora, 120. Fíjate, bueno. Lo siento. Ahí está el punto. Ahora, haciéndole un poquito al abogado del diablo aquí en contra del criterio que comentas, Carlos, decir, ok, vamos a poner, sí, como bien dices, porque tiene toda la lógica, decir, oye, no dice en ningún lado que tengan que ser el topado. Sin embargo, diría yo, pero ¿qué sentido tendría no toparlo? Es decir, ¿qué sentido tendría hacer todo el cálculo topado para luego, para que luego al calcular los 3 meses lo libere al salario real, ¿verdad? Como que no. Yo tengo una interpretación lógica a eso. Y bueno, a ver si les hace sentido. No crean que estoy defendiendo esta postura, ¿eh? No, a la que yo he llegado como conclusión. Digo, estoy abierto a una interpretación distinta eventualmente, pero no la he encontrado. Para mí la explicación más clara, lógica en relación con esto es que la fracción segunda tiende a proteger trabajadores, mientras que la fracción octava tiende a proteger patrones. O sea, son dos naturalezas distintas. La fracción segunda protege a los peces menores respecto a los peces mayores, perdón la expresión. Sí. O sea, los que ganan menos para que no sean absorbidos por los que ganan más. Por eso se estableció ese tope. Pero en todo caso, el patrón tenía que pagar el 10%. El tema era cómo repartir de una manera más equitativa ese 10%. La fracción 8 no la negoció el sector obrero. La negoció el sector empresarial para decir, oye, no me hagas pagar siempre el 10%. Ándale, está bien. Te voy a topar en 3 meses de lo que gane cada quien. 3 meses, está bien. Si eso te lleva a pagar el 1.7 de PTU, que así sea. Deja voy en contra de mis principios y apoyo un poco a Isla. Ahí sería posiblemente aplicable el artículo 18 que comentaste en un principio. Sí. En caso de tener una duda, verlo en ese sentido. Sin embargo, volviendo al principio de la mecánica que no cambia nada, yo estoy haciendo un salario para la PTU. O sea, yo estoy calculando una PTU con base en un salario que me establece la propia mecánica. ¿Sí? Entonces, no me salgo de mi script en este sentido y digo, si al señor fulano le tocaban 200 pesos, su cuota diaria donde hice el cálculo fueron 200 pesos, pues 200 pesos por los 90 días. Y si al de confianza, que ya lo topé en base al salario más alto del sindicalizado, esta es su base, pues lo voy a topar también con esa misma base. En estricto seguimiento y en estricto sentido a lo que establece la mecánica del 127. Pero una pregunta, Miguel Ángel. Olvidémonos por un momento de la fracción 8. En el pasado, sí. ¿Por qué entonces había empresas donde la gente recibía 4, 5, 8 meses de PTU? Porque había más utilidad. Entonces, por eso es que el tope fue, bueno, no le des los 8 meses, dale 3 meses.
¿sí? Pero con una mecánica, con una regla. Sí, sí, o sea, es que la regla para calcular la PTU no cambió. Lo único que cambió fue que no le debes de pagar más de 3 meses de su salario. ¿Sí? Entonces, si la regla no cambió, ¿por qué cambio el salario máximo para el trabajador de confianza? No tendría por qué cambiarlo tampoco. No, pero porque antes sí recibían 4 meses de su salario. Si me permite sumar, creo Sí, que, claro. Antonio Cordero, creo que el punto fino podría estar en el artículo 27, fracción segunda, que es donde se establece que los trabajadores de confianza van a participar con un salario que estará topado en el caso del 20% adicional. Creo que esa regla, esa premisa se mantiene y debería mantenerse para los dos cálculos, porque son premisas básicas como está haciendo el cálculo, tratando de llevar un poquito a un elemento, ¿verdad?, que está por ahí en la ley. Sí, sí, bueno, ese es el punto de vista que estoy tratando de dar. Y te digo, abonando, porque como bien dijo al principio, dice, oiga, no tenemos la verdad, en un sentido de darle este beneficio, pues el artículo 18 tendríamos ahí la posibilidad de, en caso de duda, darle el mayor beneficio al trabajador. Pero ahí también considero que entonces volveríamos a dejar sin sentido esa fracción segunda que acaba de comentar Antonio. Que le voy a dar otra vez al pez gordo un poco más de dinero que al mi trabajador sindicalizado. El pez grande, pues, Sí, pero ya no en perjuicio de sus compañeros. Más bien va a ser en perjuicio del patrón. Esa es la clave. Esa es la Ok. clave. O sea, la fracción segunda es una norma con un sentido social. Sí. Lo que busca es precisamente que cuando se reparta la parte de la bolsa que tiene que ver con el salario y no con la antigüedad, que esa es la otra bolsa, pero la parte de la bolsa que tiene que ver con el salario, pues no se la lleven las personas que ganan más en perjuicio de los que ganan menos. Entonces, la finalidad de esa fracción segunda es meramente social. O sea, lo que dice es, el que gana más, para fines de esta repartición, no va a ganar más de un 20% de la persona sindicalizada que gana más. De esa manera, haces una distribución más justa de la parte de la bolsa que está asociada a los salarios. Hecho lo anterior, entonces sí, tienes tu primera sábana en donde dices, bueno, le va a tocar tanto a cada persona individualmente considerada en función de su antigüedad, más tanto en función de su salario, ¿ok? Ahora vamos a ver cuáles son los topes, cuánto suma 3 salarios de él. Vamos a pensar no en un sindicalizado, vamos a pensar en una persona de confianza. No habría ninguna razón para toparlo al sindicalizado más 20%, porque ese tope ya no es un tope que agravie al trabajador sindicalizado. El trabajador sindicalizado ya tiene su cálculo y habrá que ver si está topado o no, pero en función o en posible perjuicio del patrón, ya no de otros trabajadores. Entonces, yo hace rato levanté la mano y luego la bajé porque creo que Carlos lo explicó de la mejor manera. O sea, la fracción segunda protege a los trabajadores, tiene una función social. La fracción octava protege al patrón para que no se vaya a quedar no vaya a tener un desembolso desproporcionado, que es precisamente lo que buscaron en las negociaciones cuando desapareció el outsourcing. Es decir, le estarías aplicando a lo que comentas, Carlos, le estarías aplicando, así como lo establezco o como yo la interpretación que yo estoy dando, le estaremos aplicando un doble tope, tal vez. Primero le topo la parte entregable con ese 20% y luego le topo a los 3 meses. Y ahí, Sí, el primer tope es un tope que siempre ha existido, ¿verdad? Sí, o sea, es un tope que va en función de pues un fin social. No creo que se pueda definir mejor. Bueno, sí, para que el pez gordo no se coma al chico, creo que es la mejor manera de decirlo, pero al final tiene una finalidad puramente social en donde lo que no quieren es que los que ganan más se lleven más PTU en perjuicio de los que ganan menos. Ese sería como que un primer, no es propiamente un tope, es una regla de distribución. Entonces, ya que se asigna la distribución de acuerdo con las reglas que han existido toda la vida,
Entonces, sí es importante voltear a ver los nuevos topes que antes no existían, pero antes no existían porque no tenían por qué existir, porque precisamente había otras alternativas como era el insourcing o el outsourcing. Entonces, si tú no querías pagar más de cierta cantidad, pues podías migrar a un esquema de outsourcing o un esquema de insourcing y la controlabas. Como eso ya no se puede, entonces, digamos que las negociaciones con el gobierno, a cambio de abandonar esos esquemas, entonces se pone un tope, pero es un tope para no agraviar de más el bolsillo del patrón. Entonces ahí la cuestión es, a ver, ya está la distribución, como ha sido toda la vida. Ok, muy bien. Hecho lo anterior, vamos a ver cuánto se le paga a cada uno. Y lo que se le va a pagar a cada uno no puede exceder los 3 meses de salario, pero naturalmente de su salario real, de su salario base. No tendría ningún sentido toparlo al 20% del sindicalizado más alto, porque eso no es lo que gana. Eso es una mera referencia en la fracción segunda con una función social al momento de la distribución de las canastas, pero no es un tema que tenga que ver con la protección del patrón. Entonces, ya que se tiene el salario real, okay, lo sumamos o lo multiplicamos por 3, ¿cuánto es? Ok, vemos el promedio de los últimos años, ¿cuánto es? Oye, ¿rebaso los topes? No, bueno, pues le pagas eso. Oye, ¿rebasas los topes? Sí, bueno, entonces págale conforme al tope. Y de esa manera se guarda un sano equilibrio entre la distribución justa de la base de la PTU o de la bolsa de la PTU y digamos, el desembolso que tiene que hacer el patrón, quien ya no puede recurrir a esquemas como el outsourcing. Sí, tiene mucho sentido lo que dicen. Sin embargo, en la parte donde dicen que la fracción 8 es para protección al patrón, pues precisamente por eso, es decir, precisamente de las negociaciones de los patrones deriva, espérame, no me vaya a salir una PTU de más. Entonces, la lógica sería, bueno, vamos a respetar el mismo salario con el que he estado calculando, ¿verdad? El mismo salario con el que estoy calculando, ese es el mismo que vamos a tomar. Queda claro que no va en perjuicio al trabajador, definitivamente, porque ya están, digamos, están topadas entre ellos, ¿verdad? Está la distribución, ya fue normalizada, vamos a llamarle así, la distribución ya fue equitativa. Ya en el tope de cada quien, pues es donde tendría sentido. Es decir, por supuesto que tiene todo el sentido lo que comentan los tocayos, Carlos, ¿verdad? De decir, sí, va libre ya los 3 meses de salario real. Sin embargo, también hay un componente donde dicen, bueno, también hay una protección patronal. La octava es para eso, precisamente. Bueno, pues protégeme a mi patrón con el tope, con ese salario topado al 20%, ¿no? Bueno, ahora, en fin, no sé, ahí Gustavo, si se han... Yo no he hecho cálculos de esa forma, por obvias razones, ¿verdad? Porque no tengo esa idea. Pero no sé si habrán hecho algún cálculo, porque entonces, o sea, hice el reparto con base en el tope del 20%. Bien, te voy a dar 60,000 pesos. Y al momento de topar a 3 meses, pues se me va a ir la cantidad muy arriba de este numerito. Pero no me voy a salir de este número no me voy a salir, a entregar. Entonces, a lo mejor el tema, si tomo uno, tomo otro, va a ser... A lo mejor es intrascendente. Como decíamos... el resultado, porque el tope, pues ya, el cálculo del dinero a entregar ya está determinado con base en las primeras 7 fracciones. Pero no he hecho cálculo, estaba tratando de hacer algo aquí rápido, pero no. No, a mí sí me ha tocado ver que me pongan un Excel con diferentes escenarios y los 3 meses completos sí sean mayores. Y también me ha tocado ver que los 3 años, el promedio de los 3 años sea mayor que los 3 meses. O sea, cualquier combinación. Pero de la cantidad de entregar. De la cantidad de entregar, sí, claro. ¿La cantidad de entregar rebasa los 3 meses? Sí. ¿De salario? De salario de cada persona, sí me ha tocado ver. Y entonces ahí pues le aplican los 3 meses como tope. Pero vale la pena comentar algo que comentamos también al inicio y en la llamada de preparación, que realmente a la mayoría, digamos, en la mayoría de las empresas no van a llegar a los topes, ¿verdad? Es decir, van a ser ciertos sectores, ciertas situaciones particulares en donde, bueno, en donde por lo mismo no es ocioso este análisis, ¿verdad? Sí, hay que definir. Sí, bueno, claro. En fin, bueno, ya vimos que en este punto difícilmente nos vamos a poner de acuerdo. Me parece que son muy útiles. Yo la verdad originalmente estaba más convencido de que estaba topado al 20%, ya con los argumentos que expresan los Carlos,
realmente ya dudo de que sea tan firme la otra interpretación de que tiene que ser topado al 20%. Hay de los dos, está muy interesante. Finalmente me parece que este es el objetivo de este tipo de ejercicios. Vamos entonces, por cuestión de tiempo, al siguiente tema, que es el promedio de los 3 años. Con este promedio de los 3 años, ¿qué pasa si no hay 3 años? Es un promedio aritmético. Así es un promedio aritmético donde yo, si tengo un año, tomo un año, o sea, una PTU entre un año. Si tengo 2 años, tomo 2 PTUs entre 2. Si tengo 3, tengo 3 PTUs entre 3 años. O, como se expresó en la guía, es vamos a hacer un promedio, digamos, ficto hasta cierto punto en donde tengamos que considerar una supuesta PTU entregada en años anteriores, ¿verdad? Para determinar un promedio de 3 años en específico. A ver, aquí Carlos está compartiendo, o Miguel, no sé quién está compartiendo Carlos, el documento. ¿Qué opinan, señores? Vamos a ver. Ese también ha sido un tema bastante interesante. O sea, para empezar hay que ver si hubo promedio, ¿no? Si hubo PTU pagada en los últimos 3 años. Si sí lo hubo, creo que no hay mucha dificultad. Pues hay que ver cuánto se le pagó a cada persona y sobre eso establecer el promedio. El problema es cuando son empresas, por ejemplo, de nueva creación, que no tienen promedio de 3 años, o cuando el puesto es nuevo y entonces pues no hay un promedio de referencia para ese puesto. Y ahí pues sí la dificultad es de definir qué promedio podríamos tomar como referencia. Que estaba buscando concretamente donde la guía propone esto. Creo que es el último, Es este. Se deberá pagar 90 días. Sí. Ahí está, mira. Su categoría, ahí hay las categorías. Entonces aquí crearon una idea, pero bueno, habrá que ver el valor jurídico de esto. Yo creo que es nomás una mera referencia, es una guía. En el caso de la aplicación de reparto de utilidades en la modalidad que prevé el promedio, la antigüedad del trabajador no será un factor para tomarse en cuenta. Entonces aquí de alguna forma ellos están contradiciendo el salario del trabajador, porque pues si no tenía antigüedad, ¿por qué vas a tomar en cuenta algo distinto a sí mismo? Pero bueno, ese es el primer criterio que ellos ponen. En consecuencia, a los trabajadores con antigüedad menor a 3 años se les deberá aplicar para el cálculo referido el monto promediado de los últimos 3 años que haya correspondido a la categoría, plaza, cargo, nivel o puesto que ocupan. Entonces, vamos a poner, para poner un ejemplo muy fácil, un operario sindicalizado de un salario tabulado, ¿no? En el contrato colectivo de trabajo. Esa persona entró el año antepasado, no completó los 3 años y por lo tanto él no tiene un promedio de 3 años de referencia, pero el puesto sí. Entonces, ¿cuánto venía ganando de PTU una persona de ese puesto? Pues X. Ese es el que se tomaría como referencia, de acuerdo a lo que propone la guía. Si el puesto no existía, pues ahí no se podría tomar nada como una referencia. Y ahí los debates han sido, pues, dividir entre el tiempo que sí estuvo, esa podría ser una opción. Lleva 1 año y medio, pues divídelo entre 1 y medio para sacar un promedio de lo que sí lleva. Otra sería, bueno, buscar la categoría más acercada a la que ocupa, una que sí haya existido y de la que se pueda obtener un promedio, pero pues realmente eso es estar construyendo algo que no tiene ningún fundamento, ¿no? De la nada. La otra es no aplicar ese criterio. O sea, ¿no sabes qué? No se surte la hipótesis del promedio de los últimos 3 años y entonces me voy al otro tope nada más. Porque al final lo que buscaba esta regla de los últimos 3 años era proteger a aquellos trabajadores que ya venían recibiendo una PTU importante y que al aplicarles el otro tope de 3 meses de su salario los estarías afectando porque a lo mejor venían recibiendo 5 meses de su salario y ahora van a recibir 3. Entonces, pero si este señor entró el año pasado, pues no venía recibiendo ese beneficio. Ahora alguien podrá decir, pues sí, pero el año pasado sí recibió 5 meses y ahora va a recibir 3. Pues sí, pero no en los últimos 3 años. Ahora, ¿por qué establecieron 3 años como referencia? Pues porque la idea era, creo yo, que fuera una muestra de algo sostenido, ¿no? Es como el criterio de los bonos, que sea permanente y continuo.
para Oye, que se pueda generar. Ajá. Carlos, pero fíjate, en el ejemplo que dices, el año pasado recibió 5 meses. A eso me refería yo con el promedio aritmético. Bueno, 5 meses, es la PTU de 5 meses entre uno, son 5 meses. Es decir, claro. no tienes por qué darlos a 3 fictos, pero 3 ficticios. Es el de 5 meses entre un año, o sea, vaya, entre uno porque es una PTU, pues son 5 meses. Ese es tu tope. Sí, lo que pasa es que, insisto, o sea, lo que te dice la fracción, si la lees ahí sí lo dice, no da lugar a duda porque sí lo dice, es el promedio de los últimos 3 años. Y si tú dices, bueno, es que aquí no generó 3 años, nada más generó 1 año. ¿Y los otros 2 años qué generó? Pues 0. Entonces, 5 más 0 entre 3, esa podría ser una. Bueno, pues sí, nomás que, ok, de acuerdo, pero ya no sería el promedio aritmético porque tienes dos valores nulos, es decir, tienes un valor, un dato con valor y 2 valores nulos, entonces el aritmético sería entre 1, pero bueno, ese es el problema, ¿verdad? Precisamente. Ahora, vamos al punto, digamos, más académico, es decir, ¿qué valor tienen estas guías? Bueno, ya más o menos todos sabemos, pero vamos a comentar eso. ¿Qué valor tienen estas guías? Y segundo, ¿cómo ven? Es decir, es preocupante, iba a decir parece preocupante, pero no, es preocupante, ¿no? Que estemos siendo legislados de facto con este tipo de documentos que es una guía, un video de una conferencia, de una, es decir, a ver, ¿qué tan preocupados debemos estar por esto, Carlos y Miguel? Yo creo que debemos estar muy preocupados y más por el impacto mediático que tienen y cómo afectan las opiniones de las empresas, del empresario, ante el temor, la incertidumbre de ser sancionados por la autoridad. Tratan de cumplir este tipo de guías. Pues lo vimos en los temas de REPSE, cómo la guía de REPSE lleva todavía el tema a solicitar inscripciones indebidas a esta plataforma, y este tiene una circunstancia similar, con la diferencia de que aquí sí estamos hablando de cuestiones monetarias. En el REPS te decías, bueno, si quieres ser mi proveedor, regístrate y a ver cómo te arreglas. Aquí estoy hablando de dinero de la empresa, entonces tengo mayor interés de tener certidumbre jurídica de cómo voy a repartir ese dinero. Entonces, sí a mí sí me preocupa y sobre todo que le estemos preguntando a la autoridad. O sea, le puedo preguntar a la autoridad sobre cómo va a realizar, cómo va a hacer esto, pero que de estos criterios tan discordantes de lo que establece la norma es muy preocupante, y más preocupante es que de pronto se les haga caso. Sí, de acuerdo. Perdona, más muy rápido, Gustavo. De acuerdo con eso, yo creo que aquí al final tendríamos que darle el peso que se merece a esta guía en función de cuando llegue a haber alguna controversia, ¿quién va a decidir al respecto? El que puede responder en alguna circunstancia podría ser un inspector, y entonces el área de inspección del trabajo, y a lo mejor va a llegar a un juicio contencioso administrativo, y entonces pues va a ser un juez de lo administrativo. O en caso de un amparo, pues un juez de amparo. O sea, al final, ¿qué tanto un juzgador está obligado a seguir la guía de la Secretaría del Trabajo? Yo la veo como simplemente, como si yo estuviera platicando con la Secretaría y me estuviera diciendo cómo ve la Secretaría las cosas. ¿Cómo me va a ver un inspector cuando me visite y diga, a ver, ¿cómo pagaste? Si es que entra a ese nivel, que normalmente no entran en ese nivel de profundidad. Me pide la constancia de la comisión mixta y otras cosas, no se va a meter a cómo calculé. Normalmente no sería. El que va a entrar al detalle, más bien, es un juez. Por ejemplo, si los trabajadores demandan diciendo, me aplicaron el tope del 20%, cuando en realidad me debían de haber dado los 3 meses míos, me deben una diferencia y voy a demandar, o el sindicato va a emplazar a huelga, y que sea un juez el que termine resolviendo. El juez no está obligado a seguir esta guía.
Muy bien, muy bien. O sea, bueno, aquí lo que podemos a lo mejor concluir, y ahí sí estaremos todos de acuerdo, es que este procedimiento no viene en ley. Este promedio de las categorías, de los puestos, digamos, de ese promedio ficto no viene en ley. Y entonces ya será cuestión de cada quien decidir, pues, si lo desea aplicar o no. Ya vimos que difícilmente va a estar topado. No difícilmente, sino que en la mayoría de los casos a los topes no se va a llegar, entonces serán algunos casos muy puntuales. Alfredo, estás en mute. Sí, ¿qué tal? Buen día. Traigo un poquito afectada la voz, pero voy a hacer un comentario. Por ejemplo, en las empresas del Grupo Alfa, donde ustedes saben, me tocó como experiencia participar muchos años, había empresas que tenían, sobre todo las empresas de petroquímica, que su sindicato era de la industria petroquímica. Y en forma sistemática, ellos cada año demandaban la PTU y ellos hacían su cálculo con asesores que tenían, porque pues eran repartos de utilidades bastante cuantiosos. Entonces, yo siento que en ese tipo de industrias los criterios van a ser, sobre todo los que se han venido discutiendo muy atinadamente, van a ser un punto importante de análisis. No sé si se escuchó el comentario. Sí, de acuerdo. Pues sí, por supuesto que estamos ahorita en el inicio de la curva de aprendizaje, ¿no? Tanto autoridades como jueces, como patrones, como asesores, por supuesto, y pues iremos viendo, esperemos no tener tantos tropezones, ¿no? Y no hacer las cosas tan mal. Bien, ahora, bueno, quedan unos 12 minutos. Ahorita podemos abrir también alguna otra participación. Yo nada más quisiera aprovechar para hacer una aportación adicional desde el punto de vista operativo. Recordemos que la PTU pagada en el año puede ser disminuible de los pagos provisionales de los últimos 8 meses, perdón, del ejercicio, ¿correcto? Y en ese sentido, se espera que este dato vaya a venir precargado en la declaración de pago provisional, el dato de la PTU pagada. ¿De dónde lo va a tomar? La autoridad lo va a tomar de los CFDIs de nómina. Y aquí entonces vamos a enfrentar un problema interesante, un problema que parece que les va a beneficiar a los patrones, pero puede ser un arma de doble filo. El punto es que normalmente los sistemas de nómina, y esta es la generalidad de los casos, tú haces una nómina extraordinaria y se generan todos los FDIs de la PTU, todos en ese momento se generan, independientemente que se haya pagado o no. Pueden quedar trabajadores que no lo cobraron en ese mes, que lo cobraron 1, 2, 3, 4, 5 meses después, o trabajadores que simplemente no lo cobraron. Entonces la autoridad va a estar precargando un dato disminuible de tus pagos provisionales de una PTU pagada, y lo pongo entre comillas, que realmente no está pagada. Entonces vamos a tener que manejar vamos a tener que evaluar cómo se va a manejar este dato en la práctica, porque repito, va a ser difícil. El sistema de nóminas te va a generar normalmente todos los FDIs, como si ya estuviera pagado, y con base en eso se va a disminuir. ¿Te beneficia? Pues en cierta manera, porque bueno, vas a tener una reducción de tu pago provisional mayor a la que realmente deberías de tener. Pero bueno, no sabemos qué criterio pueda tomar la autoridad después. Entonces aquí el punto es simplemente estar preparados para eso, ¿ok? Checar a ver cómo hace mi sistema de nómina el cálculo. Me consta, hay sistemas de nóminas que se genera cada CFDI conforme se vayan cobrando esas utilidades. Ahí ya depende de cada sistema y de las adecuaciones que se hayan hecho a él, ¿ok? Bien, abrimos los micrófonos en los 10 minutitos que nos quedan. ¿Alguien quiere tener una aportación? Fernando, adelante, Fer. Estás en mudo todavía. Mil disculpas. Buenos días a todos. Tavo, nomás una cuestión sobre el tema de las cantidades no repartidas, a ver qué piensa el foro, o qué piensan los colegas sobre la cantidad pues que a final de cuentas no fue PTU. En el mejor de los, yo creo que con base en la experiencia de este año, para el año que entra ya nos vamos a poner pistolas, y seguramente desde diciembre o desde los cierres en enero, en febrero, cuando estamos cerrando contabilidades, pues ya vamos a saber cuál fue el PTU de verdad y no vamos a provisionar los excesos.
Pero en este año, pues a muchos sí se nos fueron las rolas en muchas empresas y quedaron provisionadas cantidades de más en contabilidad. La lógica nos dice que nos regresemos a mover diciembre, pero pues en la práctica eso no es posible en muchos casos. Por lo cual, pues no nos queda más que cancelar el pasivo contra otros ingresos, que eso es lo que, o la solución práctica que he visto yo en algunos casos. ¿Qué piensa el foro? ¿Qué piensan los compañeros? ¿Qué otras alternativas habría para corregir este tema que se presentó este año? Dudo que se presente el siguiente si nos vemos eficientes en los cálculos y en la... pues otra vez, mucha gente tenía dudas, no sabía cómo hacerlo al principio, o simplemente no habían visto la reforma, o no habían dado cuenta de que podía haber un monto ahí excedente. ¿Qué piensas, Tavo? ¿Qué piensan los demás sobre ese tema o nuestros expositores? Pero te refieres, nomás para aclarar, ¿te refieres a la parte del registro contable o a la declaración anual? No, bueno, pues las dos cosas. Bueno, sí, pues la declaración anual te lo determina. O sea, ese es un dato que se queda mal. O sea, que el dato que se queda en la anual en marzo puede ser que se quede mal porque pues es el cálculo de la base fiscal más menos sus ajustes. Los topes, pues no hay manera de verlos pues en ese momento, supongo. Pero para efectos contables, sí, o cuando menos este año no estábamos como con plena conciencia, o a lo mejor con todas las herramientas para calcular los topes, o ni el tiempo, ni nos dimos cuenta. El año que entra creo que va a ser otra la conciencia, pero contablemente lo lógico sería regresarte a corregir diciembre, pero muchas veces no es práctico, a veces no es ni siquiera posible hacerlo, muchas empresas. Entonces, pues, ¿qué hacemos ahorita? Pues la cantidad que simplemente no fue PTU, que no se suma nada, como bien lo comentaron aquí los expositores, pues lo tenemos que cancelar de la contabilidad, pues cargo al pasivo con abono otros ingresos. Pero ¿qué otras alternativas hay o qué se les ocurre a los compañeros? Yo en lo personal concuerdo con lo que dices, Fer, y concuerdo en que habría que presentar una complementaria para corregir, de preferencia para informar el dato correcto. Sí se puede, hay una forma en que tú puedes poner cuál es la PTU, ahorita no la recuerdo, pero donde la puedes tú informar. Pero bueno, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Fausto. No. Fausto, no sé si quieres comentar algo. Hola, Gustavo. Creo que estaba Ana antes que yo. Bien, Ana, adelante. Gracias. Buenos días. Buenos días. Un comentario. ¿Cuál es el criterio respecto a si dentro del cálculo del 10% hay que, en este año que es un año atípico, bueno, el 2021, porque la reforma entró en vigor a partir del 24 de abril. Esto significa que toda la mecánica que han estado charlando durante la reunión, pues, de los nuevos topes y demás, pues entra a partir de este 24 de abril. Hay quienes opinan que el cálculo debería estar integrado la base de la PTU, la PTU más bien, de dos elementos. Uno, del 1 de enero al 23 de abril y otro del 24 de abril en adelante. El primero no tendría los topes que hemos comentado y el segundo sí se ajustaría a lo que ya se ha establecido. Hay quienes establecen que esto pudiera ser objetable a través de los sindicatos y que incluso se pudiera ir a juicio, que a lo mejor pudiera ganarse allá por los 2, 3 años siguientes, y que la resolución de ese juicio pues vendría, si es que fuera favorable, vendría a beneficiar a trabajadores que tal vez ni siquiera estuvieron trabajando en el 21, porque se va a dar allá en la resolución en el 25, en el 26. Y bueno, también establecen que hay como que una referencia cuando hubo la modificación del porcentaje del 8% al 10%, y ahí sí hubo un artículo transitorio, a diferencia de la actual disposición que se dio el año pasado. En ese artículo transitorio del 8 al 10%, que también fue por ahí de marzo, si mal no recuerdo, pues hablaba de un procedimiento de dividir entre 365 días, o sea, las bases, y lo sumabas una parte al 8 y otra parte al 10. Y bueno, por ahí va mi comentario, espero haber sido clara.
Pues, Carlos, Miguel, es un tema que hablamos en la previa, si quieren, adelante. Claro, muy breve, porque sé que el tiempo ya está encima. Sí, coincido, es un tema debatible. O sea, yo creo que habrá que ver cómo lo plantean en juicio y cómo lo resuelven los juzgadores, pero creo que sí tiene mérito la discusión al respecto. En mi opinión, no debería ser dividido. Yo pienso que la norma cambió de ahora en adelante y como no estableció el legislador algún mecanismo retroactivo, simplemente es que ahora hay que aplicar este nuevo criterio, pero estoy consciente de que no es, o sea, que es debatible, porque alguien podría invocar justamente lo que bien explicaba Ana, o sea, decir, bueno, sí, pero hasta abril, o sea, de enero a abril, yo me regía por una expectativa de derecho distinta. Ahí tal vez lo que podría llegar a matizar el punto es que, pues sí, era una expectativa, pero no se había materializado. Se materializa hasta que se genera la utilidad y la utilidad se generó, se definió hasta cuando ya presentaste tu declaración 31 de marzo alrededor del siguiente año, o sea, del 22, y entonces ya cuando se materializó tu expectativa de derecho y que se convirtió en un derecho, ya estaba sujeta a una ley reformada. Creo yo que por ahí tendría que ser, pero sí es discutible. No sé, Miguel Ángel, ¿qué opinas? Sí, también coincido que podría ser debatible, pero he comentado la vez que platicamos, usaste unas palabras exactas. Estamos hablando en estos primeros 3 meses, de una expectativa de un derecho que podría darse o no podría darse. Y en el caso en donde se hace el pago de este derecho, cuando es exigible, la mecánica nos norma una mecánica distinta a la que se generó en el ejercicio anterior. Y entonces aquí es donde considero que no estamos aplicando, o que no estamos haciendo una aplicación retroactiva a esos 3 meses. Simplemente se generan el pago de la PTU con una mecánica de proporción a días y de proporción a salarios que está vigente al momento de que se paga o de que se exige el derecho, que es los 60 días después de haber presentado la declaración anual. Pero en el ámbito del derecho, si bien, como comentaba Ana, en 1985 pasó del 8% al 10%, ahí sí no tenía la referencia de ese transitorio, pues a lo mejor lo hemos visto en otros casos. Me acuerdo, y porque se manejó mucho el tema también en el caso de los dictámenes de seguridad social, cuando nacen por primera vez por ahí en el 2021, decía, oye, espérame, ¿cómo voy a dictaminar obligatoriamente 4 meses sí y 8 no? Entonces, a través de un acuerdo se movió la fecha de inicio para que fuera la entrada en vigor en un ejercicio completo. En este caso, digo, podría ser como posibilidad que se diera la presentación de juicios, de amparos en ese sentido, pero voy con Isla en el sentido de que teníamos en principio una expectativa de un derecho que se cumple y se hace exigible hasta el momento en que se determina la utilidad del ejercicio, y las reglas para el reparto son las que están vigentes en ese momento. Sobre todo, si me permiten agregar, en la previa que comentábamos este punto, decíamos, si nos fuéramos con el criterio contrario de que sí, ya se generó en cada momento, en cada día, ¿verdad? Nos iríamos al absurdo de decir, bueno, pues tendríamos que determinar cuál es la utilidad que le corresponde a esos primeros 3 meses. Hasta el 4 de abril, ¿verdad? Y luego de ahí en adelante, y entonces entraríamos en un juego ahí medio perverso. En fin, bueno, Fausto, todavía nos quedamos aquí rápido, 1 minuto. Hola, un comentario muy rápido, Gustavo. Respecto a lo que mencionaba Fernando de la provisión de la PTU, yo he estado participando en las reuniones de CCE, y por lo menos el criterio que tienen en el SAT, que es lo que ha mencionado la CCE, es que tanto la provisión como lo que se declaró en la anual, como los CFDIs de nómina, los 3 deberían de coincidir. Es decir, si tú ya determinaste que está topado a los 3 meses o al promedio de los 3 años,
como que los tres datos deberían de coincidir. Entonces, si tuviste una provisión en exceso en 2021, pues lo lógico sería que se debería de cancelar en 2022. Y si declaraste un dato del 10% en la declaración anual, por lo menos el criterio del SAT es, oye, deberías de contestar sí a la pregunta que te establece de que si tu PTU se determina con base a pagos mensuales, algo así es la pregunta, que creo que esa es más enfocada a SCS o ACS, pero es la única forma en que tienes de truquear la declaración para que te deje capturar el dato que vas a terminar pagando, ¿no? Ese era el comentario respecto a Fernando. Y bueno, pues tengo una pregunta, pero a lo mejor ya no da el tiempo. Es relacionado a las empresas que por alguna razón deciden dar anticipos de PTU. A ver cómo lo ven Carlos y Miguel. No sé si alcanza el tiempo. Ok, ahí tengo algunas referencias de estas empresas que por contrato colectivo dan un anticipo de PTU y aparentemente, o digo, tienen años haciéndolo, al menos las que he conocido, no traen problema con la autoridad, ni con sindicatos, ni nada, a menos que ese anticipo de PTU rebase el PTU calculado conforme a la norma. Entonces, en esos casos, cuando este PTU rebasa, es lo que comentaba hace rato, que al menos el criterio del Instituto Mexicano de Seguro Social es que el excedente de esa PTU pues tendría que integrar el salario base de cotización a partir del momento en que se la entregaste. Es decir, se la entregaste ese anticipo en enero a un trabajador, le diste 50,000 pesos y en el cálculo le salen 35,000, pues los 15 excedentes los tendrías que integrar al salario base de cotización en el primer bimestre, que es enero o febrero, como si fuera una variable, en el sentido de que no es PTU como lo habíamos estado comentando. Si rebasa, entonces entregarías excedentes y no tendríamos ningún problema, considero, ni fiscal ni de seguridad social. Es una prestación un tanto rara, no hay muchas empresas que se avienten del anticipo en PTU, pero eso es lo que he visto en la práctica. Okay. No sé si por ahí va la pregunta, Fausto. Sí, por ahí va. Digo, no sé nada más si se pueda generar un tema operativo, porque los FDI, los anticipos generalmente son en el último cuarto del año, y no sé si el SAT los vaya a tomar ahí para también poderlos reducir de los pagos provisionales, pero bueno, ese ya es un tema más. Pues ahí sería interesante timbrarlo más así como un anticipo, ¿no? Ponerlo como una provisión a PTU para que no te genere ese efecto fiscal que comentaba también Gustavo hace rato. Gracias. De acuerdo. Y muy rápido, desde el punto de vista laboral, pues si se hizo un pago en exceso, pues sería difícil recuperarlo, ¿no? Digo, el 110 de la Ley Federal del Trabajo sí habla de la posibilidad de descontar salarios bajo cierta regla. La fracción primera te habla de que se puede descontar por pagos hechos en exceso y no de exceder el monto de un mes de salario, y se tiene que tomar el 30% del excedente del salario mínimo. Hay una formulita ahí, pero bueno, si ya está con el sindicato, a lo mejor no sería muy agradable la idea pues, sí, de no le integrarlos, ¿no? Aparte le tienes que pedir permiso al trabajador para que se deje hacer el descuento. Entonces se vuelve un tanto complicado. Lo mejor es integrarlos y grabarlo. Muy bien. Toño, tienes la mano levantada, pero si quieres ahorita nada más permíteme cerrar ya oficialmente la sesión y nos quedamos en la sobremesa aquellos que quieran, los que tengan tiempo. Nada más, pues agradecer, por supuesto, a Carlos y a Miguel su brillante exposición el día de hoy. Me parece que fue de mucho provecho, aunque hay cosas que siguen precisamente indefinidas, pero bueno, ya tenemos al menos más elementos para tomar decisiones. Les agradecemos mucho. Y antes de cerrar, quisiera que Luis España nos hiciera el favor. Yo ya comenté al inicio, aunque todavía no llegaban, había algunos que todavía no llegaban, comenté que el 24 vamos a tener un evento muy interesante, muy importante, en relación con la operación, con la actividad que tiene el SAT de Nuevo León. Entonces, Luis, si quieres ampliar un poquito en este punto, por favor. Ya avisé que todavía está pendiente de confirmar el lugar y la hora, pero es el 24 de mayo y va a ser presencial. Luis. Sí, muchas gracias, Gustavo. Y muchas gracias, Carlos, Miguel, como siempre, muy edificante la plática, les agradecemos como siempre.
la colaboración que tienen con FED. Y ya vamos viendo, Carlos, su alta aquí a FED, ¿verdad? Ya, muchísimas gracias, Carlos. Ahí le voy a pedir a Gustavo que le dé seguimiento para que también puedas ya formar parte de FED. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Como bien comenta nuestro miembro del consejo, Gustavo, el próximo 24 de mayo vamos a tener un evento en donde invitamos al subsecretario de Administración Tributaria de Nuevo León, el licenciado Félix Arratia Cruz, a que nos pueda hablar sobre un tema novedoso, sobre un tema de fiscalización y recaudación de impuestos locales, pero de igual manera, pues en temas federales se tienen convenios de colaboración y bueno, también se va a abordar también esa plática o esa cuestión de los convenios de colaboración. Por favor, hagan cita, va a ser el 24 en el horario habitual, va a ser en el lugar también habitual, que es el Club de Ejecutivos. Vayamos separando la fecha. Y de igual manera, ese día vamos a presentar al nuevo consejo que nos va a estar dirigiendo por 2022 y 2023, que en este caso, como sabemos, Carlos deja la presidencia, pasa a formar parte del Consejo Consultivo como expresidente y Ana Garza pasa a liderar ya el proyecto como parte de presidenta, la presidenta o presidente de FED. Por favor, hagan espacio en sus agendas y va a estar muy interesante el evento. Pues muchísimas gracias, Gustavo, Carlos, Miguel, por todas sus atenciones siempre al foro. Muchas gracias, Gustavo. Adelante. Gracias. Señores, pues señoras y señores, damos por concluida oficialmente nuestra sesión de hoy. Y nuevamente agradecemos a los expositores, a los participantes y los que quieran nos quedamos en la sobremesa si es que hay tiempo, ¿ok? Buenos días a todos. Buenos días. Gracias. Buenos días.